25 de noviembre de 2006. Una Chevrolet Suburban de color negro circula en plena madrugada por Reynosa, Tamaulipas. Afuera, la gente aún conserva fresco el recuerdo de la voz de Valentín Elizalde interpretando temas en el palenque. Adentro, el Gallo de Oro se traslada junto a su representante, su chofer y su primo Tano. Sin embargo, apenas unos instantes más tarde, la camioneta queda inmovilizada en medio de la oscuridad. Las luces se extinguen. Las puertas parecen sellarlo todo por completo, y una descarga de más de 70 disparos transforma esa noche en una de las cicatrices más profundas de la música mexicana. Valentín pierde la vida a los 27 años. Mario Mendoza también fallece. Reinaldo Ballesteros tampoco regresa a su hogar. Pero existe un superviviente. Fausto Tano Elizalde, el primo, el acompañante, aquel hombre que durante años aseguró haber burlado a la muerte, pero cuyo testimonio, de acuerdo con relatos posteriores, comenzaría a desmoronarse fragmento por fragmento. Durante mucho tiempo se comentó la existencia de una canción dedicada a sus rivales, de una amenaza que fue pasada por alto, de una fecha modificada a último momento, de una llamada desesperada a su madre, de una presentación que Valentín no deseaba realizar. Se mencionó a Reynosa como zona vedada, hombres armados, una trampa organizada de antemano y un primo que habría insistido en llevarlo justo hasta el sitio donde lo aguardaban. Hoy, casi 20 años después, la historia continúa abierta. ¿Por qué Tano logró salvarse cuando todos los demás perecieron? ¿Por qué su relato sobre las lesiones fue puesto en duda? ¿Qué dejan ver los peritajes recientes sobre su ubicación dentro del vehículo? ¿Y cómo terminó, años más tarde, ese mismo hombre señalado por parte de la familia, comprometido con Gabriela Sabac, la mujer vinculada al patrimonio legal de Valentín? Antes de continuar, si te interesa este tipo de historias contadas a fondo, suscríbete al canal Artistas al Descubierto. Aquí seguimos destapando los misterios detrás de los grandes ídolos de la música. En este video conocerás el trayecto fatal hacia Reynosa, las inconsistencias del presunto superviviente, la disputa por la herencia, las hijas enfrentadas y la sombra de una traición que convirtió el apellido Elizalde en una sentencia. Porque antes de comprender quién resultó beneficiado con su muerte, hace falta volver al comienzo, cuando Valentín todavía confiaba en que la sangre podía resguardarlo de la traición. Todo arrancó lejos de las cámaras, lejos de los palenques repletos, lejos de los corridos que más adelante sonarían como profecías. Heroica Guaymas, Sonora, 1 de febrero de 1979. Un poblado pequeño, árido, del norte, donde el polvo se adhería al calzado y la música no representaba un lujo, sino una manera de sobrellevar la existencia. Allí nació Valentín Elizalde Valencia, hijo de El Gallo Elizalde, un hombre que ya llevaba en la sangre ese sino de cantarle al pueblo, a la herida, al amor y al orgullo. Valentín se formó escuchando relatos de caminos, de tarimas improvisadas, de hombres que dejaban su casa con una guitarra y volvían con ovaciones o con deudas. En Sonora, la música no se aprende únicamente en un aula. Se aprende en las fiestas, en las cantinas, en los patios familiares, en esas madrugadas donde alguien canta porque no sabe expresar el llanto de otra forma. Y Valentín poseía algo particular. No una voz impecable, no un timbre pulido para conservatorio, sino una voz áspera, franca, como tierra reseca abriéndose bajo la lluvia, una voz que no solicitaba permiso. Al principio, no obstante, su vida parecía encaminarse por otra senda. Cursó Derecho en la Universidad de Sonora. Imagínalo por un instante, el joven Valentín con cuadernos bajo el brazo, asistiendo a clases, escuchando hablar de leyes, códigos, justicia, contratos. Una existencia ordenada, una vida factible, un porvenir donde tal vez nadie tendría que buscarlo de ciudad en ciudad, ni aguardarlo afuera de un palenque en plena madrugada. Pero había algo en su interior que no encajaba en un salón de clases. Algo que lo atraía hacia el escenario como si el destino ya hubiera trazado su nombre con luces de feria. El 24 de junio de 1998 llegó el primer golpe de fortuna. Bácame Nuevo, Sonora. Un festival local. Nada de grandes luces, nada de multitudes enormes, solamente una tarima, un micrófono y un joven que todavía ignoraba que empezaba a andar hacia su propia leyenda. Cuando entonó su canción, el público no escuchó a un estudiante de leyes, escuchó a alguien que parecía traer la esencia del norte metida en la garganta. Un año más tarde, en 1999, publicó Regresan los mafiosos, junto a su agrupación musical, y desde ese momento, todo comenzó a acelerarse. Vete ya, lobo domesticado, te quiero así,
la más deseada. Soy así. Tema tras tema, su nombre empezó a circular por la radio, por las camionetas, por los bares, por los puestos de discos piratas, por las fiestas donde siempre alguien terminaba pidiendo otra canción de Valentín. Los palenques se colmaban, la gente gritaba, las mujeres lo admiraban, los hombres lo respetaban. El gallo de oro había nacido. Pero aquí surge la fisura que casi nadie percibe cuando se habla de una estrella. Mientras afuera todo se expandía, adentro algo se quebraba. En 1999, cuando su carrera recién comenzaba a despegar, Valentín contrajo matrimonio con Gabriela Sabac. Eran jóvenes, demasiado jóvenes para comprender lo que se avecinaba. Ella no se casó con la leyenda, se casó con el estudiante, con el muchacho que todavía podía sentarse a la mesa sin que todos lo observaran. Pero la fama no llega sola a un hogar. Entra acompañada de llamadas, ausencias, rumores, tentaciones, mujeres, dinero, celebraciones, compromisos y silencios. El matrimonio duró poco. Hacia 2003 ya estaba disuelto. Quedó una hija, Gabriela, y una herida que Valentín nunca terminó de cerrar. Después llegarían Valeria y Valentina, hijas de otros vínculos, otros intentos, otros fragmentos de familia dispersos alrededor de un hombre capaz de llenar escenarios, pero no siempre de llenar las sillas vacías de su propia mesa. Y ahí radica la clave de todo. Valentín contaba con dinero, fama, autos, canciones, aplausos, pero perseguía algo mucho más difícil de conseguir: lealtad. Alguien que no estuviera a su lado por el contrato, ni por la fotografía, ni por el porcentaje, ni por el acceso al camerino. Alguien de su misma sangre, alguien de su propia casa. Fue entonces cuando apareció Fausto Tano Elizalde, el primo, el acompañante, la sombra que se movía cerca de él mientras todos observaban al gallo. Valentín pensó que la sangre era un blindaje. Creyó que compartir apellido podía resguardarlo de la traición. No imaginaba que a veces la envidia no surge lejos, sino justo al lado. No sabía que el hombre que camina detrás de una estrella puede pasar años contemplando la luz. No para protegerla, sino para preguntarse por qué esa luz no le pertenece a él. El secreto no inició con los disparos. Comenzó antes, mucho antes. Arrancó con una fecha que no debía figurar en el calendario de Valentín Elizalde: noviembre de 2006. Mientras su carrera ascendía como una llamarada imposible de sofocar, mientras su voz resonaba en camionetas, cantinas, radios y palenques de todo México, alguien movió una ficha, una sola ficha, y esa ficha modificó el destino de todos. Si esta reconstrucción te está resultando reveladora, no olvides darle a suscribirte en Artistas al Descubierto. Cada semana traemos casos como este, con datos que pocas veces se cuentan completos. De acuerdo con testimonios que salieron a la luz años más tarde, Valentín no tenía contemplado concluir esa gira en Reynosa, Tamaulipas. El destino original habría sido Tijuana, una ciudad igualmente compleja, pero familiar para su equipo, con rutas, contactos, acuerdos y una lógica que no disparaba las mismas señales de alarma. Pero de repente la agenda se modificó, la fecha se movió, y el nombre de Reynosa surgió como una sombra sobre la mesa. Aquí entra en escena Tano Elizalde. Según declaraciones de Marisol Castro, quien convivió con él durante más de 2 décadas, habría sido Tano quien insistió, quien presionó, quien empujó esa presentación hasta transformarla en un compromiso ineludible. Y Valentín, que podía ser tenaz, orgulloso, valiente arriba del escenario, también era un hombre de palabra. Si una fecha estaba comprometida, si el público aguardaba, si el contrato estaba cerrado, él acudía, aunque algo en su interior le advirtiera que no lo hiciera. Y ese presentimiento existió. Antes de emprender el viaje, según el relato de la familia, Valentín habría telefoneado a su madre, Camila Valencia. No fue una llamada cualquiera, no fue una charla de rutina entre un hijo célebre y una madre inquieta. Fue una confesión breve, cortante, de esas que con el paso de los años se convierten en puñales. Mamá, no quiero ir, pero Tano ya agarró la fecha y pues tengo el compromiso. Guarda esa frase, porque ahí está la primera grieta. Valentín no dijo, quiero cantar en Reynosa. No dijo, me emociona esa plaza. No dijo, todo está bien. Dijo, no quiero ir. Y, aún así, fue. Porque a veces la tragedia no irrumpe derribando la puerta. A veces entra con una agenda, con una llamada, con un primo asegurando que todo está arreglado. Reynosa en 2006 no era un punto más en el mapa. Era una ciudad atravesada por el temor, el control y la disputa territorial. Una plaza donde cada canción podía interpretarse como mensaje, cada saludo como alianza, cada nombre como provocación.
En esos años, la sombra de los Zetas pesaba sobre Tamaulipas con una brutalidad que todos comprendían, aunque nadie quisiera pronunciarla demasiado alto. Y en ese escenario, Valentín se presentó con su voz, con su orgullo, y con una canción que ya no era simplemente una canción, A mis enemigos. Para buena parte de sus seguidores, era un corrido contundente, desafiante, de esos que se entonan con el pecho erguido y la mirada en alto. Para otros, dentro del código oscuro del crimen organizado, podía sonar como una provocación directa. Se decía que el tema se asociaba con el cártel de Sinaloa, con Joaquín El Chapo Guzmán, y que interpretarlo en territorio rival era como encender un fósforo dentro de un cuarto lleno de gasolina. Según versiones posteriores, Valentín habría recibido advertencias. Le habrían pedido que no la cantara, que no lo hiciera en Reynosa, que no esa noche. Pero Valentín era el gallo de oro, y un gallo no agacha la cabeza cuando la multitud lo observa. Cantó. Y de acuerdo con algunos relatos, no fue solo una vez, la interpretó en más de una ocasión, como si cada repetición fuera un golpe contra una puerta que no debía tocarse. Imagínalo ahí, bajo las luces del palenque, la banda a sus espaldas, el público gritando, los celulares en alto. Valentín sonriendo, vestido como estrella, dueño absoluto del escenario. Afuera, la madrugada ya lo esperaba. Y en algún rincón de esa noche, según las sospechas de su familia, había hombres que no escuchaban música, escuchaban una afrenta. Pero lo más perturbador no fue únicamente la canción, fue Tano. Marisol Castro recordaría después que ese día lo notó distinto, nervioso, excesivamente nervioso. No con la tensión habitual de quien acompaña a una estrella antes de un concierto relevante, con el estrés propio de un representante que cuida horarios, pagos y traslados. Algo más profundo, algo que parecía provenir de saber demasiado. Y aquí el relato se torna delicado, porque nadie puede afirmar sin una sentencia lo que ocurrió dentro de la mente de Tano. Pero las preguntas quedaron suspendidas como humo. ¿Por qué insistir en Reynosa si Valentín no deseaba ir? ¿Por qué modificar una ruta? ¿Por qué mostrarse tan alterado antes de que sucediera algo? ¿Por qué, después de tantos años, ese nombre seguiría reapareciendo cada vez que la familia hablara de traición? Esa noche, Valentín cantó para miles, pero quizá, sin saberlo, también cantó para quienes ya habían resuelto que no debía salir con vida de Reynosa. Y cuando descendió del escenario, la música se terminó. Lo que comenzó fue otra cosa. Una coreografía silenciosa de autos, sombras, llamadas y puertas cerrándose. El secreto ya caminaba detrás de él, y llevaba su mismo apellido. A las 3 de la madrugada, Reynosa ya no parecía una ciudad, parecía una trampa. Las luces del palenque quedaban atrás. El bullicio del público se apagaba de a poco, y la Chevrolet Suburban negra avanzaba en la oscuridad con 4 hombres en su interior. Valentín Elizalde acababa de cantar, acababa de hacer lo que siempre hacía: subir al escenario, mirar de frente a la gente, sonreír como si nada pudiera alcanzarlo, y soltar esa voz que transformaba cualquier plaza en territorio propio. Pero esa noche no era una noche cualquiera. En el vehículo viajaban Valentín, su representante Mario Mendoza, el chofer Reinaldo Ballesteros y Fausto Tano Elizalde. 4 hombres saliendo de un concierto. 4 hombres recorriendo unos metros que, según relataría después la familia, parecían haber sido calculados con una precisión demasiado fría. No lograron alejarse. No hubo una persecución extensa. No hubo tiempo para reaccionar. Apenas habían dejado atrás el recinto cuando otros vehículos les cerraron el paso, y entonces la madrugada se hizo pedazos. Los disparos llegaron como una tormenta de metal. La camioneta quedó atrapada, sin espacio para avanzar, sin espacio para retroceder, sin espacio para respirar. En cuestión de segundos, el aplauso que todavía debía resonar en los oídos de Valentín fue sustituido por estruendo, vidrios rotos, gritos, confusión y humo. El gallo de oro, el hombre que minutos antes dominaba el escenario, quedó reducido a un cuerpo indefenso dentro de una camioneta convertida en jaula. Mario Mendoza murió ahí. Reinaldo Ballesteros murió ahí. Valentín, con apenas 27 años, también murió ahí. 3 vidas apagadas en una misma madrugada, 3 familias destrozadas antes del amanecer, 3 nombres que ya no volverían a casa. Pero uno sobrevivió, Tano Elizalde. Y aquí arranca una de las interrogantes más oscuras de esta historia, porque en un ataque diseñado para no dejar margen, en una emboscada donde el objetivo era claro y el mensaje era brutal, el primo de Valentín salió con vida. No solo salió con vida,
Se convirtió casi de inmediato en personaje principal de una versión que durante años se repitió como si fuera verdad absoluta. Según su propio relato, Tano habría recibido varios impactos. Habría quedado gravemente herido y luego habría escapado del lugar en un taxi que apareció en medio del caos. Piensa en eso un instante. Una madrugada en Reynosa, una camioneta atacada, hombres armados, la calle dominada por el miedo. Y en medio de todo, según esa versión, un taxi aparece casi como si el destino lo hubiera enviado para rescatar al único superviviente. Suena a milagro, pero para la familia de Valentín, con los años, comenzó a sonar a otra cosa. Durante mucho tiempo, Tano fue visto por algunos como un hombre marcado por la tragedia, alguien que había presenciado la muerte de su primo y había cargado con la culpa del superviviente. Pero después llegaron los testimonios, las contradicciones, las heridas que no coincidían, las frases que no cerraban. Marisol Castro, quien compartió años de vida junto a él, pondría en tela de juicio esa versión de una forma devastadora. Según ella, Tano no habría recibido los 7 disparos que aseguraba. Sus lesiones habrían sido bastante menores, más parecidas a heridas superficiales por esquirlas que a un ataque directo capaz de arrebatarle la vida. Y entonces la pregunta se transforma. Ya no es solo cómo logró sobrevivir, sino qué hizo después de sobrevivir. Porque si estaba consciente, si podía desplazarse, si no había perdido el control de su cuerpo como se contó durante años, entonces el silencio pesa mucho más. ¿Por qué se retiró de ahí? ¿Por qué su historia no tuvo una explicación clara? ¿Por qué su relato necesitó tantos adornos para sostenerse? Nadie puede afirmar judicialmente lo ocurrido en esos minutos, pero la sospecha se instaló como una sombra imposible de eliminar. Imagina a la madre de Valentín recibiendo la noticia. No una noticia completa, no una verdad nítida, solo fragmentos. Su hijo salió de cantar, su hijo fue atacado, su hijo no regresó. Y el primo, el hombre de confianza, el que había estado cerca, el que supuestamente iba a cuidarlo, seguía con vida. Ese detalle lo transformó todo. El cuerpo de Valentín fue trasladado después a Sinaloa, donde miles de personas lo despidieron como se despide a los ídolos que se marchan demasiado pronto. La gente entonaba sus canciones, llevaba flores, repetía su nombre, como si al pronunciarlo tantas veces pudiera devolverlo al escenario. Pero mientras el pueblo lloraba al gallo, dentro de la familia se iniciaba otro duelo, uno más lento, uno más venenoso. Porque no solo habían perdido a Valentín, habían perdido la confianza, habían perdido la tranquilidad, habían perdido la posibilidad de creer que todo fue simplemente una tragedia de la noche. Y desde ese momento, Tano dejó de ser solamente el superviviente. Se convirtió en la pregunta que nadie lograba enterrar. Durante años, la historia permaneció congelada en una versión demasiado cómoda. Valentín Elizalde había sido atacado al salir de un concierto. Tano había sobrevivido de milagro, el crimen pertenecía al mundo sombrío de los cárteles. Así se relató. Así se repitió. Así quedó sepultado en la memoria colectiva, como si la madrugada de Reynosa no tuviera más capas, como si dentro de aquella camioneta no hubieran quedado interrogantes esperando salir a flote. Pero la verdad posee una forma peculiar de regresar. No siempre vuelve con una confesión, no siempre vuelve con un testigo llorando frente a una cámara. En ocasiones regresa en papeles antiguos, en archivos resguardados, en documentos que nadie quiso exhibir, en datos fríos que no tiemblan, que no negocian, que no sienten temor. Y según versiones difundidas años más tarde, eso fue lo que sucedió con el caso de Valentín. Un peritaje, una revisión técnica, una serie de detalles forenses que habrían puesto en entredicho la historia del único superviviente. Guarda esto en la memoria, porque aquí ya no hablamos de rumores de pasillo, hablamos de ciencia, de trayectorias, de posiciones, de heridas que dicen una cosa cuando la boca dice otra. Durante casi 2 décadas, Tano Elizalde sostuvo una imagen, la del primo que escapó por muy poco, la del hombre marcado por la tragedia, la del superviviente que también había sido víctima. Pero cuando comenzaron a circular nuevas lecturas del expediente, esa imagen empezó a resquebrajarse. Según esos datos, sus lesiones no coincidían con el relato dramático que había contado durante años. No aparecía el cuerpo de un hombre atravesado por una lluvia de impactos directos. Aparecía, presuntamente, un cuadro mucho más leve, heridas por fragmentos, marcas compatibles con esquirlas, rastros que no sustentaban la épica del superviviente que se difundió al público. Y entonces la pregunta volvió a abrirse. ¿Dónde se encontraba realmente Tano cuando comenzó el ataque? Porque si su cuerpo no relataba la misma historia que su voz, algo no cuadraba.
Si no perdió el conocimiento, si pudo moverse, si pudo abandonar ese lugar, entonces la noche de Reynosa dejaba de ser solo una emboscada y comenzaba a mostrarse como una escena incompleta. Una escena donde faltaba saber quién abrió una puerta, quién conocía la ruta, quién sabía exactamente cuándo y dónde debía detenerse aquella camioneta. Los nuevos señalamientos también habrían mencionado un detalle todavía más inquietante. Casquillos hallados dentro del vehículo, no fuera, dentro. Y para cualquiera que entienda lo mínimo sobre una investigación balística, ese dato altera por completo el panorama, porque obliga a preguntarse si todo provino desde afuera, tal como se dijo al principio, o si existió una dinámica más compleja, más cercana, más difícil de explicar. Nadie puede transformar una sospecha en sentencia sin un tribunal. Nadie puede tomar un peritaje y usarlo como condena definitiva. Pero tampoco se le puede pedir a una familia que ignore lo que no encaja. Y la familia Elizalde no lo ignoró. Camila Valencia, la madre que perdió a su hijo, y Francisco, el flaco Elizalde, uno de los hermanos que siguió impulsando la memoria, hallaron en esos datos una razón para volver a mirar hacia el mismo punto. Tano, el mismo nombre, el mismo primo, el mismo hombre que aseguraba haber escapado de la muerte, mientras Valentín, Mario Mendoza y Reinaldo Ballesteros no pudieron salir con vida de aquella madrugada. Piensa en la crueldad de esa posibilidad, no en la afirmación, sino en la posibilidad. Que una madre haya tenido que sepultar a su hijo sin saber si la persona que debía cuidarlo estaba diciendo la verdad. Que durante años el país haya llorado al gallo de oro mientras el expediente guardaba preguntas más filosas que cualquier rumor. Que el silencio no fuera paz, sino espera. Y aquí la historia cambia de temperatura, porque desde ese instante, la muerte de Valentín ya no fue solo un crimen de carretera. Se transformó en un expediente vivo, una herida técnica, un rompecabezas donde cada dato nuevo golpeaba la versión anterior. La ciencia no llora, no canta, no perdona, solo deja huellas. Y esas huellas, según la familia, apuntaban hacia el hombre que salió con vida. La muerte de Valentín no concluyó en Reynosa. Ese fue el error de quienes creyeron que el último disparo cerraba la historia. No. A veces el verdadero despojo empieza después del funeral, cuando el cuerpo ya está bajo tierra, cuando la familia todavía no aprende a respirar sin el difunto, cuando los papeles empiezan a pesar más que las lágrimas. Porque Valentín Elizalde dejó canciones, dejó un nombre, dejó una voz que continuaba sonando en la radio mientras su silla en casa permanecía vacía, y dejó algo aún más peligroso que cualquier arma. Un legado sin paz. Después del 25 de noviembre de 2006, el país lloró al gallo de oro como se llora a los ídolos que se marchan demasiado pronto. Pero mientras la gente entonaba «Vete ya» y a mis enemigos en su memoria, dentro de la familia se gestaba una guerra silenciosa. Derechos, regalías, imagen, contratos, autorizaciones. La palabra amor comenzó a mezclarse con la palabra propiedad. Y ahí, justo ahí, el nombre de Gabriela Sabac volvió a aparecer. Gabriela no era una desconocida. Había sido la esposa de Valentín cuando él todavía no era la leyenda completa, cuando aún cargaba el sueño de la música y la vida de estudiante. Se casaron en 1999, cuando todo apenas comenzaba, y se separaron en 2003, antes de que la tragedia lo convirtiera en mito. Pero en términos legales, su lugar en la historia no se esfumó con el divorcio ni con los rumores. Según informes, ella quedó vinculada al manejo de una parte importante del legado, como figura con peso en los asuntos patrimoniales, derechos e imagen del cantante. Y eso lo cambió todo, porque quien controla una firma puede controlar una memoria. Quien puede autorizar una serie, una película, una explotación comercial del nombre, no solo administra dinero, administra la manera en que el difunto será narrado. Decide qué se muestra, qué se oculta, quién aparece como villano, quién aparece como víctima, quién queda bien parado frente a las cámaras. Y entonces Tano comprendió algo. Para seguir cerca del negocio de Valentín Elizalde, no bastaba con haber sido primo, no bastaba con haber sobrevivido, no bastaba con repetir su versión una y otra vez. Necesitaba acceso legal, necesitaba entrar por una puerta que la familia de sangre ya empezaba a cerrarle. Necesitaba a quien podía abrirle esa puerta. Agosto de 2021. 15 años después de la muerte del gallo de oro, el país volvió a escuchar el apellido Elizalde en medio del escándalo. Tano anunció su compromiso con Gabriela Sabac, no con cualquier mujer, con la mujer que había sido esposa de Valentín, con la mujer vinculada al poder legal sobre una parte de su legado,
con la figura que podía convertirse en llave para proyectos, autorizaciones y una posible bioserie. Piensa en eso un instante. El primo señalado por parte de la familia, el superviviente cuestionado, el hombre cuya versión estaba rodeada de sospechas, y del otro lado, la exesposa del difunto, la mujer que durante años había quedado en el centro de la disputa patrimonial. Amor. Tal vez nadie puede penetrar en el corazón de dos personas y dictar sentencia. Pero en una historia donde cada movimiento tiene peso de dinero, de derechos y de memoria, la coincidencia resulta demasiado incómoda para pasarla por alto. Marisol Castro, la mujer que había vivido junto a Tano durante más de 20 años, no lo interpretó como una historia romántica, lo vio como una traición más. Según sus testimonios, lo que había detrás no era solo un vínculo sentimental, sino una maniobra para acercarse al control del legado. Y para la familia Elizalde, aquello cayó como una segunda muerte. Primero les arrebataron a Valentín en una madrugada, después, según ellos, intentaban arrebatarles también la manera de recordarlo. Francisco el Flaco Elizalde reaccionó con una mezcla de rabia y desprecio. No era solo indignación familiar, era rechazo moral. Porque para quienes seguían dudando de Tano, verlo junto a Gabriela Sabac no cerraba heridas. Las reabría, las hacía sangrar otra vez. El Gallo de Oro ya no podía defender su nombre, no podía revisar contratos, no podía decidir qué versión de su vida quería que se contara, no podía mirar a su primo a los ojos y preguntarle por qué. Todo dependía de los vivos, y los vivos en esta historia parecían cada vez más dispuestos a negociar con la memoria. Así, el crimen dejó de estar únicamente en la carretera de Reynosa. Se trasladó a escritorios, despachos, acuerdos, cámaras y promesas de televisión, porque a Valentín no solo lo mataron una noche. Según su familia, después también intentaron convertirlo en producto. Y lo más cruel es que la llave de ese negocio parecía estar en manos de quienes alguna vez juraron quererlo. El veneno no se quedó en la generación de Valentín. Eso es lo más triste, porque cuando un padre muere joven, cuando una familia queda destrozada por una noche que nadie logra explicar del todo, los hijos no heredan solo apellidos, fotografías y canciones. Heredan silencios, heredan versiones contradictorias, heredan preguntas que nadie se atreve a responderles de frente. Gabriela, Valeria y Valentina crecieron bajo una sombra imposible. Su padre era una leyenda para México, pero para ellas era una ausencia. Una voz en la radio, una imagen en los homenajes, un nombre que todos pronunciaban con emoción, mientras en casa quedaba una silla vacía que ningún disco de oro podía llenar. El mundo tenía al Gallo de Oro. Ellas tenían el vacío que dejó. Y con los años, ese vacío se llenó de abogados, permisos, firmas, reclamos, regalías y proyectos. Lo que debía ser memoria se convirtió en disputa. Lo que debía unir a una familia terminó fracturándola por dentro. Según informes, algunas de las hijas mayores aceptaron firmar autorizaciones relacionadas con la bioserie que Tano quería impulsar. Para ellas, Tía era una oportunidad de contar la historia de su padre, de recibir lo que sentían que les correspondía, de entrar por fin en una conversación donde durante años otros adultos habían decidido por ellas. Pero para Valentina fue otra cosa. Para ella, firmar con Tano no era un simple trámite. Era cruzar una línea moral, era permitir que el hombre señalado por parte de la familia como una pieza oscura en la tragedia de Reynosa tuviera acceso a la vida, la imagen y el dolor de su padre. Y ahí nació una fractura nueva. Ya no era solo la familia Elizalde contra Tano. Ahora eran hermanas contra hermanas, sangre contra sangre, dolor contra necesidad, memoria contra dinero. Piensa en eso un instante. 3 hijas del mismo hombre, creciendo bajo el mismo apellido, pero mirando el legado de su padre desde lugares completamente distintos. Unas reclamando derechos, otras defendiendo la memoria, unas pensando en contratos, otra pensando en la tumba. Y en medio de todo, Camila Valencia, la madre de Valentín, una mujer que ya había perdido a su hijo, y ahora veía cómo la historia se repetía con sus nietas. Valentina decidió ponerse del lado de su abuela, no porque fuera sencillo, no porque eso le diera poder, al contrario, la dejó casi sola en medio de una tormenta familiar. Pero a veces la lealtad no se mide por lo que ganas, sino por lo que estás dispuesto a perder. Mientras tanto, la justicia avanzaba por otro camino. Lejos de los pleitos familiares, Jaime González Durán, conocido como el Hammer, señalado durante años dentro del contexto de la violencia que rodeó la muerte de Valentín, terminó enfrentando a la justicia estadounidense. En 2022, fue extraditado a Estados Unidos.
Después recibió una condena de 35 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, además de una orden de decomiso por $792 millones. Su caída parecía enorme, un nombre temido, encerrado, una fortuna criminal señalada por las autoridades, un símbolo de poder convertido en expediente judicial. Pero para la familia de Valentín eso no cerraba la herida, porque una condena por narcotráfico no respondía a la pregunta que más dolía. ¿Quién lo llevó hasta Reynosa? ¿Quién sabía que esa noche no debía ocurrir? ¿Quién se benefició después de que Valentín ya no pudo defenderse? El Homer podía estar preso, los años podían transcurrir, las canciones podían seguir sonando, pero la sospecha familiar continuaba viva, recorriendo la casa como un fantasma. Porque la justicia, cuando llega incompleta, no sana, solo cambia de forma. Y así, el legado de Valentín quedó dividido en dos mundos. En uno, el público seguía cantando sus éxitos como si el tiempo no hubiera transcurrido. En el otro, sus hijas discutían por permisos, su madre defendía documentos, sus hermanos exigían respuestas, y Valentina intentaba romper un ciclo que parecía condenado a repetirse. El Gallo de Oro murió a los 27 años, pero la guerra por su nombre envejeció a todos los que quedaron con vida. Al final, lo único que quedó de Valentín Elizalde no fue una camioneta destruida, ni un expediente lleno de dudas, ni una disputa interminable por regalías. Quedó una voz, esa voz ronca, alegre, desafiante, que todavía suena en las madrugadas de México, como si el Gallo de Oro siguiera vivo en algún escenario del norte, levantando la mano, sonriendo, cantando para quienes nunca lo olvidaron. Pero detrás de esa voz quedó una familia partida. Valentina Elizalde comprendió algo que muchos adultos parecían haber olvidado: que el legado de un padre no se defiende solo con firmas, contratos o entrevistas. Se defiende con dignidad. Se defiende diciendo no cuando todos dicen que sí. Se defiende rechazando acuerdos que pueden traer dinero, pero también pueden manchar la memoria de quien ya no puede hablar. Por eso su postura resultó tan incómoda, porque en una historia repleta de versiones cruzadas, ella se convirtió en una especie de último muro. No contra sus hermanas, no contra el derecho de cada hija a buscar lo suyo, sino contra la idea de que Valentín pudiera convertirse en una mercancía más, en una serie más, en un producto contado por las mismas manos que parte de la familia miraba con recelo. Camila Valencia, la madre, también quedó ahí, sosteniendo documentos, recuerdos, preguntas. Una madre no entierra a un hijo una sola vez. Lo entierra cada vez que escucha una mentira, cada vez que ve a un hombre usado en una negociación, cada vez que alguien intenta cerrar el caso sin responder lo más importante. Y las cifras, cuando se observan en conjunto, parecen una sentencia fría. Valentín murió a los 27 años, cuando su carrera todavía estaba en ascenso. Aquella madrugada en Reynosa dejó 3 hombres sin vida y una familia condenada a la duda. Durante casi 2 décadas, una versión sobrevivió más que muchas preguntas. Luego aparecieron nuevos señalamientos, peritajes, contradicciones, heridas que no encajaban, casquillos que abrían otra lectura y el mismo nombre regresando una y otra vez: Tano. Después llegó agosto de 2021, el compromiso con Gabriela Sabac, la mujer ligada al pasado sentimental y legal de Valentín. Y entonces la herida dejó de ser solamente criminal, se volvió moral. Porque cuando el difunto ya no puede defender su historia, cualquiera que tenga una firma puede intentar escribirla por él. Quizá esa es la tragedia más grande del Gallo de Oro. No que lo hayan silenciado una noche, sino que después muchos intentaron hablar por él. Unos por dolor, otros por dinero, otros por limpiar su propia sombra. Valentín merecía otro final. Merecía envejecer cantando, ver crecer a sus hijas, discutir con sus hermanos, abrazar a su madre, equivocarse, pedir perdón, volver a subir al escenario. Merecía que su historia terminara con mariachis y aplausos, no con sospechas, contratos y una familia enfrentada. Pero la voz sobrevivió. Y mientras esa voz siga sonando, también seguirá la pregunta, no solo quién apretó el gatillo aquella madrugada, sino quién abrió el camino para que Valentín llegara hasta ahí. Porque a veces el enemigo no está frente al escenario, a veces camina detrás de ti, sonríe contigo, lleva tu apellido y espera el momento exacto en que la luz se apague. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte los próximos casos. Historias reales, con contexto y sin filtros, sobre los ídolos que marcaron a México.